¿Alguna vez has sentido una presencia mientras estabas solo en tu habitación, como si algo o alguien te observara desde la esquina más oscura, en completo silencio? ¿Has notado cambios repentinos en el ambiente, en tu ánimo o en tus pensamientos sin causa aparente? Tal vez no estés imaginando cosas. Allan Kardec, en sus investigaciones sobre el mundo invisible, advirtió que los espíritus no solo nos rodean, a veces también nos acompañan en los lugares más íntimos, incluso sin ser invitados. No todos los espíritus son benignos. Así como existen guías y protectores que nos inspiran y fortalecen, también hay entidades oscuras, confusas o perturbadas que se adhieren a nuestro campo energético, a nuestros pensamientos y emociones, y que pueden instalarse en nuestros espacios físicos cuando encuentran condiciones favorables, especialmente en nuestras habitaciones, donde descansamos, pensamos en silencio, nos debilitamos o sufrimos en soledad. Es allí donde ellos encuentran puertas abiertas. En este video vas a descubrir cómo saber si hay un espíritu maligno en tu habitación, según las enseñanzas de Allan Kardec y los principios fundamentales del espiritismo. Exploraremos señales físicas, emocionales y espirituales que pueden advertirte sobre una presencia negativa y, más importante aún, qué hacer al respecto. No se trata de generar miedo, sino de traer conciencia, porque el conocimiento es la verdadera protección. Déjanos tu comentario si alguna vez sentiste que no estabas solo mientras dormías. Suscríbete si deseas aprender cómo proteger tu hogar y tu alma, y acompáñanos en esta travesía donde la habitación deja de ser solo un espacio físico y se revela como un lugar espiritual activo. Lo que descubrirás podría cambiar tu manera de dormir. Esta misma noche, muchos piensan que su habitación es solo un lugar de descanso, un refugio físico donde se desconectan del mundo exterior. Sin embargo, para el plano espiritual, ese espacio tiene un significado mucho más profundo. Allan Kardec y los espíritus superiores dejaron claro que todo lugar donde se piensa, se siente, se sufre o se ama, se impregna de vibraciones. Y en especial, la habitación personal, donde pasamos largas horas dormidos o en recogimiento, se convierte en un verdadero campo magnético, visible y accesible para los espíritus. Kardec enseñó que los espíritus no están confinados a un más allá distante. Ellos nos rodean, nos observan, y dependiendo de su nivel de evolución, pueden acercarse con diferentes intenciones. Algunos buscan ayudar, consolar, elevar, pero otros, los espíritus inferiores o perturbadores, buscan vibraciones compatibles con su estado moral. Confusión, miedo, tristeza, enojo, deseos oscuros. Cuando encuentran un ambiente donde estas emociones predominan, se sienten atraídos y permanecen. La habitación, por su naturaleza íntima, es uno de los lugares más sensibles a estas influencias. Es allí donde lloramos en silencio, donde reflexionamos sobre nuestras heridas, donde nos sentimos más vulnerables emocionalmente. Y si nuestras vibraciones caen repetidamente en la tristeza, el rencor o la desesperanza, ese espacio se convierte en un verdadero imán espiritual. No hace falta invocar a ningún espíritu para que se acerque. Ellos perciben la vibración como un llamado. Kardec explica que los espíritus se agrupan por afinidad. Así como los seres humanos se atraen por intereses comunes, los espíritus son atraídos por la naturaleza de nuestros pensamientos y sentimientos. Un espíritu maligno no necesita que se le abra la puerta con un ritual. Basta con que encuentre un campo emocional afín para adherirse, y una habitación cargada de energías densas, sin limpieza espiritual ni vigilancia moral, es un lugar ideal para su influencia. Las señales de su presencia no siempre son espectaculares. A menudo son sutiles pero constantes, ruidos leves que no tienen explicación.
zumbidos o sensaciones de presión al dormir, cambios bruscos de temperatura, sensación de ser observado, especialmente en las noches, pesadillas repetitivas o sueños donde figuras oscuras intentan comunicarse o dominar. Estos indicios, aunque puedan tener otras explicaciones naturales, cuando se presentan con frecuencia y acompañados de alteraciones emocionales, son signos de que el ambiente espiritual de la habitación está siendo perturbado. Además, Kardec advierte sobre la influencia mental de los espíritus inferiores. No siempre necesitan manifestarse físicamente. A veces, su presencia se detecta por pensamientos que no parecen propios, ideas oscuras, desesperanza repentina, sensación de angustia sin motivo aparente. Estas entidades no poseen nuestros cuerpos, pero pueden irradiar sus emociones hacia nosotros, envolviéndonos en una atmósfera psíquica negativa. Y si eso ocurre mientras dormimos, cuando nuestra defensa espiritual está más baja, el impacto puede ser aún mayor. Por eso es tan importante no subestimar lo que ocurre en el silencio de nuestra habitación. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Saber que ese espacio necesita no solo orden físico, sino también limpieza espiritual. Porque así como cuidamos que no entren personas extrañas a nuestra casa, también debemos cuidar que no entren presencias invisibles, que podrían robarnos la paz desde dentro. En el próximo bloque, exploraremos con más detalle cuáles son las señales inequívocas de que un espíritu maligno podría estar presente en tu habitación y cómo distinguirlas de simples fenómenos naturales. No todos los malestares nocturnos, ruidos inexplicables o cambios de ánimo repentinos tienen origen espiritual. Pero cuando ciertos signos se presentan con frecuencia, en patrones repetitivos, y especialmente cuando coinciden con estados emocionales negativos persistentes, el espiritismo nos enseña que es hora de prestar atención. Allan Kardec y los espíritus superiores, a lo largo de sus obras, dejaron testimonio de múltiples formas en las que las entidades inferiores se manifiestan, especialmente cuando encuentran en un espacio físico, como tu habitación, un punto de anclaje. La primera señal es la sensación persistente de vigilancia. Muchas personas relatan sentir, sobre todo por la noche, que alguien las mira desde un rincón específico. No hay figura visible, pero sí una incomodidad concreta, como si los ojos de una presencia invisible los siguieran. Esta sensación no es casual. Los espíritus perturbadores pueden fijarse en ciertos lugares de la habitación y permanecer allí, observando, influenciando, esperando una rendija emocional por donde filtrarse. Otra señal común es la alteración brusca de temperatura, especialmente en zonas localizadas. No hablamos de un cambio ambiental general, sino de un frío inexplicable, casi glacial, que se siente en una parte del cuerpo o en un punto exacto del cuarto, sin ninguna fuente lógica. Este tipo de frío ha sido descrito por numerosos médiums y sensitivos como una de las formas que tienen los espíritus inferiores de absorber energía del ambiente o de anunciar su presencia. Los ruidos nocturnos sin explicación, golpes leves, crujidos repetidos en el mismo lugar, susurros apenas audibles, también forman parte del repertorio espiritual de advertencia. Kardec aclara que estos sonidos, cuando son generados por espíritus, no responden a una lógica física, sino a una manipulación del fluido universal, una especie de energía que permite a las entidades interactuar con la materia. Aunque estos sonidos no siempre indican una intención maligna, si vienen acompañados de incomodidad, miedo intenso o pesadillas, es necesario observar más de cerca. Las pesadillas repetidas, sobre todo aquellas donde el durmiente se siente oprimido, perseguido o manipulado por figuras oscuras, también pueden indicar una influencia espiritual directa.
En algunos casos, el espíritu obsesor aprovecha el estado de sueño, cuando la mente consciente está menos activa, para proyectar imágenes o sensaciones que perturban. Allan Kardec explica que, durante el sueño, el alma se desprende parcialmente del cuerpo, entrando en contacto con el plano espiritual. Si hay una entidad cercana, puede intentar vincularse con el alma dormida, generando experiencias oníricas cargadas de angustia. Además de las manifestaciones físicas, hay señales psíquicas que no deben ignorarse. Cambios bruscos de humor, pensamientos oscuros que aparecen sin motivo, sentimientos de angustia que brotan con fuerza al entrar en la habitación, incluso en personas espiritualmente estables, pueden ser síntomas de una influencia externa. Los espíritus malignos no necesitan ser vistos ni oídos para afectar. Su presencia puede sentirse como una nube pesada, como una vibración extraña que baja la energía del ambiente. También debemos prestar atención a la sensación de parálisis del sueño. Aunque tiene explicaciones fisiológicas, en muchos casos está acompañada de la vivencia subjetiva de que algo está en la habitación, presionando el pecho, impidiendo hablar o moverse. Desde el punto de vista espírita, este tipo de experiencia puede estar relacionada con la cercanía de entidades obsesoras que intentan interferir en el plano físico, generando terror como forma de debilitamiento emocional. Kardec enfatiza que estas presencias no se adhieren al azar, se sienten atraídas por el tipo de vibración que emitimos y por el estado del ambiente en el que vivimos. Por eso, si estas señales se presentan en tu habitación, es esencial que no entres en pánico, sino en conciencia. El miedo solo alimenta su influencia. En cambio, el conocimiento, la oración, el cambio vibracional y la voluntad de elevarte espiritualmente actúan como barreras naturales. En el próximo bloque abordaremos cómo estas entidades se instalan en un espacio y por qué eligen ciertas habitaciones más que otras, según lo revelado por la doctrina espírita. En el universo espiritual nada es aleatorio. Las entidades del plano invisible no se desplazan al azar, ni se instalan en un lugar sin motivo. Allan Kardec, al codificar el espiritismo, dejó claro que los espíritus son atraídos hacia los ambientes por una ley sencilla y profunda, la ley de afinidad vibratoria. Esto significa que donde encuentran una vibración similar a la suya, allí se sienten cómodos, allí permanecen. Así como las personas se agrupan según sus intereses, las entidades desencarnadas se agrupan por resonancia espiritual. Y sí, esto incluye nuestras habitaciones. Una habitación puede ser limpia, ordenada y visualmente tranquila. Pero si en ella hay emociones densas, pensamientos perturbadores, discusiones constantes, llanto reprimido o simplemente abandono espiritual, su campo vibracional se debilita. Ese debilitamiento no es visible para el ojo humano, pero sí para los espíritus, que perciben el entorno con una sensibilidad infinitamente mayor. Lo que para ti es solo una habitación más, para ellos puede ser un refugio vibratorio, un punto de conexión con la materia, un lugar donde alimentarse energéticamente. Kardec advierte que los espíritus inferiores no poseen cuerpos físicos, pero sí conservan muchos de los deseos, emociones y hábitos que tenían cuando estaban encarnados. Algunos aún buscan poder, otros placer, otros simplemente compañía. Y si en una habitación hay objetos, pensamientos o rutinas que alimentan esas inclinaciones, como excesos, hábitos dañinos, obsesiones sexuales, tristeza prolongada o conductas autodestructivas, el lugar se convierte en un punto de acceso natural para esas entidades. Por eso, no es raro que ciertas habitaciones dentro de una misma casa tengan una energía más densa, más pesada que otras.
A veces es la habitación de una persona que atraviesa una crisis emocional o de alguien que se aísla en pensamientos negativos. Otras veces, el lugar fue escenario de una discusión violenta, de un duelo no resuelto o de una experiencia traumática. Todo eso impregna el ambiente. Y si no hay una limpieza energética consciente, con oración, música elevada, ventilación, luz solar y buenos pensamientos, el campo magnético de ese espacio queda abierto. Una habitación también puede ser afectada por objetos. Algunos objetos antiguos, heredados o adquiridos en contextos oscuros pueden traer consigo cargas energéticas que, si no se limpian, actúan como imanes. El espiritismo no atribuye poderes mágicos a las cosas materiales, pero reconoce que los objetos pueden retener fluidos espirituales, especialmente si estuvieron asociados a hechos marcados por dolor, odio o pasiones intensas. Por eso, es prudente analizar el origen y la carga emocional que puede haber en ciertos elementos de decoración, muebles o incluso cuadros. Otra causa de fijación de espíritus en un espacio es la rutina espiritual de quien lo habita. Si una persona no ora, no eleva sus pensamientos, no agradece y en cambio se deja llevar por la desesperanza, el cinismo o la negación constante de lo espiritual, abre un campo fértil para que entidades inferiores se acerquen. El espíritu perturbador no necesita permiso explícito. Le basta con encontrar un terreno vibratorio donde no haya defensa moral ni emocional. Es por eso que Kardec insiste tanto en la vigilancia de nuestros pensamientos, en la higiene mental y en la necesidad de mantener una vida moral activa. El espacio que habitas refleja tu estado interior, y los espíritus no están interesados en lo que aparentas, sino en lo que realmente sientes, piensas y proyectas. Si tu habitación es un lugar de reflexión, oración y armonía, será naturalmente repelente a presencias oscuras. Pero si es un refugio de amargura, miedo, rencor o apatía, atraerá exactamente lo que emana. Comprender esto no es motivo de angustia, sino de empoderamiento, porque así como los espíritus perturbadores encuentran su lugar por afinidad, también pueden ser desplazados por un cambio vibracional real. La habitación no es un territorio fijo, es un espejo de tu alma. Y cuando tu alma se eleva, lo invisible también se transforma. En el próximo bloque exploraremos qué puedes hacer para limpiar tu habitación espiritualmente y evitar que estas presencias regresen o permanezcan. Saber que un espíritu maligno puede estar presente en tu habitación puede generar inquietud, pero el espiritismo, lejos de fomentar el miedo, nos ofrece herramientas claras, seguras y profundamente efectivas para enfrentar esta realidad. Allan Kardec, en sus obras, no solo describe los peligros de estas influencias, sino también cómo protegerse y, si es necesario, recuperar el dominio espiritual del espacio que habitamos. Porque no olvides, todo lugar donde mora el pensamiento elevado puede transformarse en un santuario de luz. El primer paso esencial es comprender que la limpieza espiritual no es un acto mecánico, sino una combinación de intención, vibración y perseverancia. No se trata de realizar rituales vacíos o de llenar la habitación de objetos con supuesta energía positiva. El verdadero poder purificador nace del cambio interior, del trabajo emocional, moral y espiritual que irradia naturalmente hacia el entorno físico. Comienza por el orden y la limpieza física. Kardec enseñaba que el desorden externo refleja el desorden interno. Una habitación caótica, sucia, mal ventilada, donde se acumulan objetos sin sentido, genera estancamiento energético. Los espíritus perturbadores se sienten cómodos en ambientes cerrados, oscuros y abandonados vibratoriamente. Por tanto, abrir las ventanas, dejar que entre el sol, renovar el aire y ordenar el espacio ya es una forma de comenzar la limpieza espiritual.
El segundo paso es la oración diaria. No se trata de fórmulas mágicas, sino de palabras sinceras, nacidas del alma. Kardec deja claro que la oración eleva nuestra vibración, nos conecta con los buenos espíritus y actúa como barrera natural contra las entidades inferiores. Una oración al despertar y otra antes de dormir, agradeciendo por el día, pidiendo protección y ofreciendo luz a los espíritus necesitados, transforma profundamente el campo energético de tu habitación. Esas palabras no se pierden, son luz en el plano invisible. Acompaña la oración con lectura edificante. Leer en voz alta fragmentos del Evangelio según el Espiritismo, el libro de los espíritus o cualquier obra que eleve tu pensamiento, proyecta ondas vibracionales de alta frecuencia que disuaden a los espíritus perturbadores. Ellos no soportan ambientes donde reina la luz, la fe y el conocimiento. Esa lectura no solo limpia el ambiente, también fortalece tu mente y tu voluntad. Otro elemento fundamental es el control emocional. Si cada vez que entras a tu habitación llevas contigo ira, tristeza, resentimiento o desesperanza, estarás renovando la energía que atrae a esas entidades. No se trata de evitar sentir, sino de aprender a transformar la emoción. Respira, medita, escribe lo que sientes, pero no te quedes atado a esas vibraciones. Usa tu habitación como espacio de sanación, no como un depósito de tus heridas. Puedes también utilizar recursos naturales que actúan como auxiliares del proceso espiritual. El agua fluidificada, agua orada con intención y oración, rociada en el ambiente, ayuda a cambiar la carga energética. El uso de plantas vivas, especialmente aquellas que purifican el aire, también armoniza el espacio. La música suave, instrumental o con contenido espiritual tiene un fuerte efecto limpiador en la vibración del ambiente. Son recursos simples, pero profundamente efectivos si se usan con fe y constancia. Kardec insiste en que ninguna entidad inferior puede permanecer donde hay vigilancia espiritual activa. No es cuestión de fuerza física, sino de fuerza moral. Los espíritus oscuros se nutren del miedo, la ignorancia y la pasividad. Pero cuando ven que el alma comienza a iluminar su entorno con conciencia, con oración, con estudio y sobre todo con amor, se alejan. No porque tú los eches a gritos, sino porque ya no encuentran en ti ni en tu habitación la vibración que los sostiene. Recuerda que no estás solo. Los buenos espíritus, tus guías, tus protectores espirituales, están siempre a tu alrededor, esperando que les abras el corazón y el pensamiento para actuar. Pero ellos solo intervienen cuando se les permite, cuando los invocas con sinceridad y cuando tu actitud interior demuestra que estás dispuesto a cambiar no solo tu habitación, sino también a ti mismo. En el próximo bloque exploraremos cómo mantener tu habitación protegida a largo plazo y cómo evitar volver a atraer entidades negativas, incluso después de una limpieza efectiva. Una vez que has logrado limpiar tu habitación de una presencia espiritual perturbadora, el siguiente paso es aún más importante: conservar esa protección. Allan Kardec nos enseña que el mundo espiritual está en constante movimiento y que nuestra relación con él depende no solo de actos puntuales, sino de una actitud continua. El espacio que hoy está limpio puede volver a contaminarse si no se cultiva un ambiente vibracional elevado de forma estable. La espiritualidad es como un jardín. Si no se cuida, si no se riega con oración y buenos pensamientos, las malas hierbas vuelven a crecer. Mantener tu habitación espiritualmente protegida requiere que la conviertas en un centro de vibración consciente. No hace falta convertirla en un templo, pero sí en un lugar donde predomine la armonía, la serenidad y el recogimiento. Evita, en primer lugar, que ese espacio se contamine con conflictos innecesarios. Las discusiones acaloradas, los gritos,
El consumo constante de contenidos violentos o degradantes, desde el celular o la televisión, afectan profundamente la atmósfera del lugar. Recuerda, todo lo que piensas, dices y haces en tu habitación deja un eco espiritual. Una de las herramientas más poderosas para mantener la protección es la rutina espiritual. No basta con orar cuando algo va mal. Los espíritus superiores valoran la constancia. Un momento de conexión cada noche, por breve que sea, basta para renovar la energía del espacio. Puede ser una oración silenciosa, una lectura de un pasaje espiritual o simplemente un agradecimiento sincero antes de dormir. Ese hábito, repetido con amor y sinceridad, construye una barrera natural contra influencias oscuras. También es fundamental cuidar tus propios estados emocionales. Kardec advierte que, incluso en ambientes limpios, una mente contaminada puede abrir la puerta a entidades inferiores. Si tú mismo eres el canal de entrada por tu desesperanza, tu ira o tus pensamientos destructivos, la protección se debilita desde dentro. Por eso, el autocuidado emocional y mental es parte esencial de la defensa espiritual. Si te sientes cargado, no te encierres en tu habitación con esa energía. Sal, respira, camina, ora, y cuando vuelvas, entra con una intención renovada. Las relaciones afectivas que se desarrollan en la habitación también influyen. Si es un espacio compartido, es vital que ambos ocupantes estén en sintonía espiritual, o al menos que exista respeto por el ambiente. No puedes mantener protegido un espacio si otro lo carga diariamente con emociones negativas, sin conciencia. En ese caso, redobla tu trabajo vibracional, pide luz para la otra persona, pero sin imponer. La armonía comienza por el ejemplo. Otra práctica recomendada por muchos estudiosos espíritas es reservar un pequeño rincón del cuarto para lo espiritual. No tiene que ser un altar visible. Basta una mesita con un libro espiritual, una vela que se encienda ocasionalmente para meditar o una imagen que inspire serenidad. Ese rincón se convierte en un punto de anclaje de vibración elevada, una especie de faro espiritual que irradia energía positiva al resto del cuarto. Además, sé selectivo con lo que llevas a tu habitación. Objetos, regalos, libros, adornos, todos traen una carga energética. No aceptes ni conserves cosas que te causen incomodidad o que vengan de personas o contextos que sabes que no vibran en armonía. Todo lo que está en tu espacio, aunque parezca inerte, influye en el campo espiritual. Aprende a escucharlo. Finalmente, mantén la humildad. No creas que, por haber limpiado una vez el espacio, ya estás inmune a todo. Los espíritus inferiores son persistentes y a veces basta una grieta emocional para que vuelvan a intentarlo. Por eso, nunca dejes de vigilar. Como dice Kardec, el mal se infiltra donde no se lo espera, pero el bien se establece donde es bienvenido con constancia y sinceridad. Tu habitación puede ser tu refugio o tu campo de batalla espiritual. Todo depende de cómo elijas vivir en ella. ¿Qué pensamientos siembras? ¿Qué emociones nutres? ¿Y con qué espíritus te vinculas a través de tu vibración diaria? Haz de ella un lugar sagrado, no por superstición, sino por conciencia, porque donde hay luz, las sombras no pueden quedarse. En el próximo bloque revelaremos qué no debes hacer nunca si sospechas que hay un espíritu maligno en tu habitación, para evitar agravar la situación sin querer. Cuando una persona empieza a notar indicios de una presencia espiritual perturbadora en su habitación, es natural que reaccione con miedo, desesperación o impulsos inmediatos por sacarlo de allí. Sin embargo, Allan Kardec fue muy claro: no todas las acciones bien intencionadas ayudan. De hecho, algunas pueden empeorar notablemente la situación. En el mundo espiritual, como en la medicina, un tratamiento mal aplicado puede agravar la dolencia. Por eso, es vital saber qué no hacer cuando sospechas que hay un espíritu maligno en tu habitación.
Lo primero que debes evitar es desafiar o confrontar al espíritu directamente. Gritar al aire, ordenar que se vaya con furia, insultar o provocar la presencia invisible solo refuerza su vínculo contigo. Los espíritus perturbadores, especialmente los más burlones o vengativos, se alimentan de la agitación emocional. Si les das miedo, enojo o desesperación, les estás dando exactamente lo que necesitan para mantenerse conectados. No olvides que no estás luchando contra una fuerza física, sino contra una influencia sutil que se sostiene por afinidad vibratoria. Otra acción equivocada es usar rituales sin conocimiento o fuera de contexto espiritual. Prender velas sin intención clara, utilizar objetos de protección sin comprender su significado, o imitar prácticas mágicas sin verdadera preparación puede abrir más puertas de las que cierra. Kardec y los espíritus superiores explican que el plano invisible no responde a fórmulas vacías ni a gestos teatrales. Lo que realmente protege es la intención moral, la vibración elevada, el conocimiento y la fe sincera. El espiritismo es profundamente racional en ese sentido. No hay lugar para el fetichismo ni para los espectáculos espirituales. Evita también invocar o llamar entidades sin guía ni preparación. Muchas personas, al sentir una presencia, cometen el error de usar métodos como tableros, invocaciones improvisadas o hasta juegos, intentando saber quién está ahí. Esta curiosidad, aunque comprensible, es peligrosísima. Abrir un canal de comunicación sin estar preparado moral y espiritualmente, sin mediumnidad desarrollada y sin protección espiritual, puede atraer no solo al espíritu presente, sino a otros que vagan por el entorno. Y una vez abierto ese canal, cerrarlo puede ser mucho más difícil. No caigas tampoco en la trampa de negar la situación con sarcasmo o burla. Hacer chistes sobre la presencia espiritual, hablar con desdén del tema o ridiculizar lo que estás percibiendo no te protege. Al contrario, puede irritar a la entidad presente o generar un vínculo aún más tóxico. Kardec señala que muchos espíritus burlones se sienten atraídos por el escepticismo agresivo porque encuentran en él un campo ideal para instalarse sin ser reconocidos, actuando desde las sombras con mayor libertad. Es muy importante que no te aísles emocionalmente, no guardes silencio por vergüenza o miedo a que te tomen por loco. Habla con alguien de confianza que tenga sensibilidad espiritual. Acércate a un centro espírita serio o busca orientación con personas que comprendan este tipo de experiencias desde la luz, no desde el morbo ni el sensacionalismo. Aislarse solo fortalece la influencia del espíritu obsesor, que se alimenta del silencio, del secreto y de la confusión interna. Por último, y no menos importante, nunca actúes desde el miedo paralizante. El temor es humano, pero dejarse dominar por él entrega el control. Los espíritus inferiores quieren justamente eso, que pierdas tu centro, tu fe, tu serenidad. En cambio, cuando te mantienes firme, aunque tengas miedo, cuando actúas con discernimiento y voluntad de elevarte, estás rompiendo el lazo vibratorio que los sostiene. Kardec lo enseña con sabiduría. La mejor defensa contra el mal es la práctica constante del bien. Y eso incluye cuidar tus pensamientos, tus palabras, tus emociones y tus actos dentro del espacio donde duermes y vives. Si sientes que hay algo extraño en tu habitación, no reacciones con desesperación. Reacciona con conciencia, con oración, con reforma interior, con búsqueda de ayuda espiritual verdadera. En el próximo y último bloque exploraremos cómo distinguir si la presencia que percibes es realmente maligna o si puede ser un espíritu necesitado de ayuda, confundido o en tránsito, algo que Kardec consideró esencial para no juzgar mal lo que aún no comprendemos del todo.
Uno de los errores más comunes al percibir una presencia espiritual en la habitación es asumir de inmediato que se trata de un espíritu maligno. Pero Allan Kardec, con la claridad que le dieron los espíritus superiores, nos advirtió que no todo espíritu perturbador actúa por maldad. En muchos casos, lo que sentimos como una energía densa o una presencia inquietante no es una entidad demoníaca ni vengativa, sino simplemente un alma en estado de confusión, dolor o desorientación que se acerca a nosotros en busca de ayuda, comprensión o refugio. Los espíritus confundidos no han aceptado su desencarnación o se encuentran aún ligados a la materia por sus pasiones, sus apegos o sus traumas. No quieren hacernos daño, pero tampoco saben cómo liberarse del plano terrenal. Pueden apegarse a un lugar donde se sienten menos solos, donde alguien les presta atención, incluso sin saberlo. Y si nuestra habitación es ese lugar, porque allí oramos, pensamos en quienes han partido o simplemente porque tenemos una sensibilidad natural, es posible que se acerquen a nuestra vibración. El problema es que su estado vibratorio bajo puede afectarnos, especialmente si no lo comprendemos. Podemos sentir angustia, frío, insomnio o pensamientos densos, no porque nos quieran dañar, sino porque nos están transmitiendo su confusión espiritual. En estos casos, lo que se necesita no es expulsarlos, sino asistirlos desde el amor, desde la compasión, desde la conciencia de que ellos también son hermanos en camino. Kardec enseña que la mejor forma de saber con qué tipo de espíritu estamos interactuando es observar los efectos de su presencia en nuestra mente y corazón. Si sientes odio repentino, pensamientos destructivos, deseos agresivos o impulsos de autolesión que no reconoces como propios, la entidad cercana puede estar no solo perturbada, sino orientada al mal. Pero si lo que sientes es más bien tristeza profunda, melancolía, miedo inexplicable o necesidad de llorar, podrías estar recibiendo la influencia de un espíritu en sufrimiento. En este último caso, lo que ellos necesitan no es rechazo, sino asistencia espiritual. La oración es la herramienta más poderosa para esto. Dirígete a Dios con humildad y en silencio envía luz a esa alma. Pide a los buenos espíritus que la guíen, que la ayuden a encontrar el camino de vuelta a la paz. No necesitas hablar con ella directamente, ni invocarla, ni buscar una mediumnidad que no tienes. Solo tu intención pura y tu vibración elevada puede ser el puente que esa alma necesita para elevarse. También puedes dedicar un momento cada noche para orar por los espíritus errantes, especialmente aquellos que se encuentran cerca de ti. Diles mentalmente que no estás allí para retenerlos, que no tienes miedo, que deseas su liberación y que estás en paz. Esta actitud transforma radicalmente la relación con el plano espiritual. Dejas de ser una víctima pasiva o un foco de temor, y te conviertes en una presencia de luz, un canal de consuelo para quienes aún vagan en la oscuridad. Y si con el tiempo la perturbación cesa, si el ambiente se vuelve más ligero, si recuperas tu paz interior, sabrás que tu asistencia tuvo efecto. No por soberbia, sino por haber comprendido que incluso el mundo espiritual necesita de nuestra compasión. Porque como bien explica Kardec, los espíritus están entre nosotros no solo para probarnos, sino también para que los ayudemos en su propio proceso de evolución. Por eso, antes de asumir que estás siendo atacado, detente, observa, discierne. No todo espíritu que perturba es maligno. Algunos solo están perdidos, como tú alguna vez lo estuviste, y si tú ya estás en el camino de la luz, ¿por qué no tender la mano a quien aún camina a ciegas? Tal vez nunca pensaste que tu habitación, ese espacio tan íntimo, tan cotidiano, pudiera ser también un punto de encuentro entre dimensiones.
Pero ahora lo sabes, el mundo espiritual no está lejos, no está reservado para los templos ni los cementerios. Está donde está tu mente, tu corazón, tu vibración. Y los espíritus como tú buscan, sienten, se aferran y a veces se pierden. Allan Kardec nos enseñó que el mal, tal como lo entendemos, no es más que ignorancia prolongada. Que incluso los espíritus que perturban, que inquietan o generan miedo, son hermanos que aún no han encontrado su camino a la luz. Y que la forma más segura de protegernos no es con rituales externos, sino con vigilancia interior, con oración consciente, con una vida moral activa y un pensamiento orientado al bien. Si alguna vez sentiste una presencia en tu habitación, si notaste señales que no puedes explicar, no te asustes, no estás solo y sobre todo no estás desprotegido. La verdadera fuerza está en tu conexión con lo alto, en tu compromiso con tu propia evolución, en tu decisión de hacer de cada espacio que habitas un refugio de paz y de luz. Y si descubres que esa presencia no era maligna, sino un alma sufriente, entonces tu misión es aún mayor. No fuiste elegido al azar para percibirlo. Tu sensibilidad es también una herramienta de servicio, porque cuando una conciencia se eleva, todo su entorno se transforma, y a veces ese entorno comienza por una simple habitación. Déjanos tu comentario si alguna vez experimentaste algo inexplicable en tu habitación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sientes ahora después de escuchar estas enseñanzas? Suscríbete y acompáñanos en este viaje donde cada rincón de la vida, visible o invisible, tiene un sentido, un mensaje, una oportunidad. Recuerda, el mal solo puede permanecer donde no hay conciencia. Y tú, ahora, ya has despertado.